¿Qué tal, Eurocuriosos? Bienvenidos una semana más a las noticias de Eurovisión de la semana, la weekly de Toxic Vision, el podcast, pues eso, donde estamos siempre al día de todo lo que pasa en el multiverso eurovisivo. ¿Qué faltan? Creo que lo he visto hoy, creo que faltan 58 días. Creo que estamos a falta de 58 días para que empiece en Eurovisión. Ya tenemos todas las canciones. ¿Algún revamp falta por ahí por publicar? Empezamos en épocas de pre-parties, de actuaciones en vivo, de noticias de cómo van a ser las puestas en escena o de cómo tienen pensado hacerlas, entrevistas, etc, etc, etc. Así que nada, no te pierdas ninguna semana porque ya es que quedan muy poquitas semanas hasta que empiece Eurovisión, ¿de acuerdo? Aquí vamos a repasar todo lo que vaya pasando, las subidas, las bajadas de las casas de apuestas, absolutamente todo para llegar a Basilea con todo conocimiento de causa y sabiendo todo, absolutamente todo lo que va a pasar. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer el repaso? Pues con nuestra comunidad de Twitter. En Twitter buscas en las comunidades Toxic Vision y ahí ya te puedes unir. Y puedes compartir cualquier noticia, pues eso, cualquier vídeo, cualquier comentario, cualquier cosa relacionada, por supuesto, con Eurovisión, pues lo podrás hacer o comentar cualquiera de los posts que pongamos allí. ¿Qué hago yo aquí? Pues te traigo el resumen ordenadito de todas las noticias que han pasado durante la semana y que hemos estado publicando aquí, pero te las traigo ordenaditas y resumidas. Vale, pues nada, vamos a empezar con el resumen de la semana. Parece que ha pasado un mes, pero es que claro, el estreno del revamp de Melody es que fue el jueves pasado. Como hacemos el programa los miércoles en directo aquí, pues claro, esto fue al día siguiente. Parece que ya el revamp de Melody tiene como un año de vida. Es una cosa muy loca. Melody publicó el jueves pasado el revamp de su canción de Esa Diva y tenemos ya la candidatura final con la que España va a participar en Eurovisión. Os pongo un poquito, muy poquito, porque ya sabéis que aquí la música y además esta canción en concreto me la van a pillar y me van a fulminar. Tiene una parte inicial, los cambios, tiene una parte inicial que es como mucho más sinfónica, con una instrumentación orquestal, queda muy bonita. Le han cambiado un poco el beat de base. Le han puesto un beat como mucho más pop. Acordaos que se fue a Londres a hacer el revamp de la canción. Entonces, pues eso, tiene como un sonido más pop, más británico, más internacional, desde luego. Le han puesto algunos coros, todavía mantiene guitarritas, castañuelas y sobre todo otro de los cambios pues es en la parte del dance break. Melody sale guapísima, el videoclip está chulísimo desde luego. Y nada, y por supuesto, pues ha habido gente que le ha gustado más, ha habido gente que le ha gustado menos. La recepción en general yo creo que ha sido muy positiva en general del videoclip y del revamp de la canción. Así que nada, a disfrutar ya de esta versión eurovisiva. En realidad ahora esta es la versión oficial de Esa Diva, porque lo que han cogido es la antigua versión, la original, y ahora la han bautizado como Esa Diva Benidorm Fest versión. Así que a partir de ahora, pues Esa Diva será la versión de Eurovisión y la otra será la versión del Benidorm Fest. Mirad, aquí tenemos algunas fotitos que nos ha compartido Radio y Televisión Española del videoclip. Está maravillosamente guapa Melody, está increíble, me parece que vamos, que sale fantástica. Y bueno, sí que nos dijeron que en el videoclip alguna pistita de cosas, que alguna pista, alguna cosa podría aparecer en el escenario y que estaba reflejado en el videoclip. Así que nada, mirarlo bien, no sé qué puede ser, pero algo del videoclip se verá reflejado en el escenario de Basilea, ¿de acuerdo? Mirar, una de las cosas que se grabó para el videoclip y que al final no ha aparecido es el famoso
helicóptero. Ahí tenemos la grabación del videoclip y cómo Melody coge el pelo y se hace el helicóptero. Así que alguna toma con helicóptero hicieron. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, que al final para el videoclip la desecharon. Oye, pero que quizás todavía tienen la idea de utilizar el helicóptero en Basilea. ¿A ti qué te parece? ¿Crees que lo van a usar? ¿Que no lo van a usar? ¿Te gustaría que usaran el helicóptero? Me lo dejas aquí abajo. Todo en comentarios. Mucho interés el estreno, desde luego, de esa diva. No sé si... espera, creo que tenía... sí, aquí lo tenía, sí. Solo que aparecerá luego, lo tengo desordenado. Las audiencias del estreno del revamp logra un 16,8 de cuota de pantalla y 2,300.000 espectadores con 2,5 millones de contactos. La verdad es que es una audiencia muy grande para el estreno de una canción de Eurovisión en la televisión, la verdad. Así que muy bien, había interés. Con respecto a Spotify, pues esas reproducciones de esa diva crecieron un 189% después del lanzamiento del revamp. O sea que había muchísimo interés también por escuchar y por conocer la nueva versión de Melody. Está funcionando muy bien esa diva en cualquiera de sus dos versiones. Ya ha alcanzado 7 millones de reproducciones en Spotify. O sea que está teniendo un ritmo muy bueno, muy chulo. Y en YouTube tiene 10 millones de reproducciones ya el videoclip, lo cual es también un signo de salud buenísimo. Las audiencias ya las hemos comentado y bueno, nos han anunciado Radio y Televisión Española que la despedida de Melody, de que todos los años se hace una fiesta de despedida donde invitarán a compañeros, pues seguramente habrá gente del Benidorm Fest, pues algún artista invitado. Pues la fiesta de despedida de Melody este año será el día 23 de abril. Así que apuntaos la fecha porque será la fiesta de la primavera que lo llaman y será la despedida de Melody. Otros años regalan entradas, salen no sé si pues unos días antes, hay que ir corriendo a hacer una cola, muy poquitas entradas, así que estar atentos. Yo aquí os lo comunicaré, pero estar atentos a las redes sociales que quizás lo avisan con muy poquito tiempo de antelación. Melody, a ver, que recuerde así a tiro hecho, hasta donde yo recuerdo, ha confirmado presencia pre-parties en Madrid, así que eso, gran noticia para la pre-party de Madrid, que luego repasaremos los artistas confirmados durante esta semana. Pues lógicamente la vamos a tener anfitriona. Lo que yo he entendido es que va a estar tanto en la noche del viernes como del sábado, pero eso es lo que yo he entendido. Y en Ámsterdam ha confirmado también para la pre-party de Ámsterdam. Estaremos atentos a ver si confirma en algún sitio más, ¿vale? Bueno, esas eran nuestras noticias de España, pero nos quedaban desde la semana pasada, nos quedaban algunas canciones todavía por conocer, concretamente dos. La de Georgia, Mariam Shangelia con Freedom. Esta es la canción de Georgia para Eurovisión. Pues nada, baladón georgiano con mucha orquestación y con muy buena voz de Mariam Shangelia. Freedom, así es como se llama la canción. Y el estreno de Francia, que al final se ha convertido en la última canción de Eurovisión en estrenarse. Pasamos de que el año pasado fueran los primeros en anunciar... No fueron los primeros en anunciar representante, pero fueron los primeros en estrenar canción, porque es que fue en octubre, yo creo, septiembre-octubre. Y con Slimane lo anunciaron los primerísimos y este año, en cambio, pues han sido los últimos. Así que están ahí yendo de un lado para otro. A ver qué estrategia le funciona mejor. Luan con Maman hicieron una presentación por todo lo alto en el Stade de France, en la final del torneo Seis Naciones de rugby que se celebraba allí, pues un estadio con 80.000 personas de capacidad, pues trajeron a una banda, a una orquesta y a ella lo que hicieron fue colgarla de una plataforma en mitad del estadio, colgada en mitad del estadio, la iban bajando
Mírala ahí colgada en el aire. A mí me da un parrús. O sea, yo lo único que puedo hacer ahí es tirarme a la plataforma, acurrucarme y empezar a gritar. O sea, ponerme de pie sin estar temblando y cantar, yo no sería capaz. O sea, de ninguna de las formas. Bueno, ahí tenemos el estreno de Momón, una canción muy sentida que pues habla un poco del traslado de generaciones. Hay que recordar que los padres de Luan murieron cuando ella era muy joven y es un poco, ahora es ella madre, y lo que canta la canción es un poco el sentimiento de que ahora entiende a su madre porque ahora es ella la madre, ¿no? Chispitas, fuegos artificiales, la verdad es que fue una presentación muy, 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 muy a lo grande. Esta es la representación de Francia para Eurovisión. Ya teníamos todas las canciones y ahora, bueno, estamos recibiendo algunos revamps. Esto en realidad, el de Mirjana Conte, el de Malta, pues en realidad no es un revamp o no ha sido un revamp voluntario. Yo lo llamaría más versión. Acordaos que Malta pues recibió la restricción por parte de la UER de que tenía que cambiar el título y el contenido de su canción. No podía usar Serving Can't, no podía usar esa frase y la palabra can't así sonoramente, pues en inglés sonaba muy mal. Al final ha sacado esta nueva versión, ya está publicada, que es directamente Serving. Lo ha hecho muy bien, en el estribillo suena Serving y ya nos ocuparemos absolutamente toda la audiencia y todos los que estemos en el estadio de gritar can't cuando haga falta. Serving A, aquí la tenemos con unos outfits maravillosos. Vestida de bolsa de basura porque seguramente le dijeron que ella era basura o su canción era basura. Y vestida de mesa. Este disfraz a mí me pirra, me encanta. Disfrazada de mesa porque está sirviendo, lógicamente. Bueno, y vestida de mesa y que tiene ahí unas ostras, unas almejas. Porque oye, está sirviendo unos espaguetis frutti di mare. Completamente. Muy divertido, me ha encantado. Tiene además referencia a su accidente de coche. ¿Os acordáis de las noticias que ya hablamos de que tuvo un accidente de coche al día siguiente de la final del Malta Eurovision Song Contest, donde ella anunció ese famoso Diva Down? Estaba en esta misma pose, pero en un box de verdad, en un hospital. Se estaba riendo con el oxígeno y decía Diva Down. Al final no le pasó nada en el accidente de coche, pero fue un momento muy divertido. Tan divertido que incluso lo ha reflejado en el videoclip. Dentro del videoclip tienes una parte donde vas a poder ver las lápidas. Se ve un poco regulinchi, pero ahí vas a poder ver pues ese Diva Down, Mirjana Conte, 8/2/25, que es la fecha de la final del Malta Eurovision Song Contest. Nada, estas referencias así a mí me encantan, me parecen lo más. Revamps que estamos recibiendo, pues por ejemplo el de Luxemburgo, ya tienes nueva versión de Le Poupées Montesson de Laura Zor, pero tienes otros pequeños revamps que se han publicado, como por ejemplo el de Serbia, que ya tienes el videoclip oficial, pues también tiene unos pequeños toques, le han quitado el solo de guitarra eléctrica así más fuerte, le han hecho pequeños retoques. Más novedades que tienes de la semana en el canal de YouTube, pues por ejemplo tienes el videoclip de Grecia de Klavdia, pues con unos paisajes y una fotografía muy bonita. El videoclip de Estonia de Espresso Macchiato, que la verdad es que está muy divertido con el café y la leche del Espresso Macchiato. El videoclip de Eslovenia, echarle un vistazo, me ha parecido, es muy sencillo, pero muy emotivo, sobre todo porque está centrado en la letra de la canción. Te explica, lees la canción, la letra de la canción y para mí me parece que queda muy emotivo, muy bonito. Han sido muy inteligentes haciendo así el videoclip desde mi punto de vista y bueno, y el revamp de Serbia. Estamos a la espera
de la versión definitiva de Armenia. Armenia está preparando en principio su versión definitiva, que todavía no la tiene publicada la canción en Spotify, y seguramente pues, se publicará todo con el revamp, con el videoclip y la versión en Spotify, seguramente muy pronto. Lógicamente, una vez que ya tenemos todas las canciones publicadas, pues han salido ya todas las rankings, todas las predicciones. Absolutamente se ha disparado el motor de Eurovisión de los Eurofans para intentar adivinar o vaticinar quién va a ganar Eurovisión 2025, quiénes se van a clasificar de cada semifinal. En Eurovoice tienen desde el año pasado pues, un modelo predictivo que en principio tiene en cuenta patrones de votos de años pasados, encuestas, rankings, mogollón de factores, y hacen un modelo que va prediciendo, según va pasando el tiempo, quién va a ser el ganador de Eurovisión 2025. Va evolucionando e irán publicando distintas actualizaciones según vayan pasando las semanas. A día de hoy, el modelo de Eurovoice vaticina que en la semifinal 1 el ganador va a ser Suecia, y que los non-qualifiers, los que no se van a clasificar de la primera semifinal, pues serían Islandia, Azerbaiyán, Portugal, Croacia y Eslovenia. Esos serían, en principio, los que no se clasificarían de la primera semifinal. De la segunda semifinal, el ganador sería Israel, y los non-qualifiers sería Irlanda, Letonia, empatados a puntos, pero en principio pasaría por desempate, pasaría Irlanda, pero vamos, que cualquiera de los dos, digamos, yo lo incluiría en el lote, están ahí en la cuerda floja. Armenia, Serbia, Georgia y Montenegro serían los non-qualifiers. En la final, ¿cómo quedaría? Pues en quinta posición quedaría Israel, en cuarta posición quedaría Países Bajos, en tercera Austria, en segunda Francia, y en primera posición, y por lo tanto ganadores de Eurovisión 2025, serían Suecia. A día de hoy el modelo dice este modelo irá evolucionando también como vayan evolucionando pues todos los datos con los que se alimenta la previsión. ¿Cómo quedaría España según esta predicción? Recibiría 41 puntos de televoto, sería el 19º país en el ranking de televoto, y por parte del jurado recibiría 38 puntos. Sería el 18º país en el ranking del jurado y alcanzaría, por tanto, un puesto 22 en la final de Eurovisión. Tenéis todos los datos del modelo, lógicamente, en la página web de Eurovoice. Ahí podéis echarle un vistazo. Y bueno, podéis ver que a nivel de jurado en la final los más votados pues serían Francia, Austria, Suecia, Países Bajos y Malta. Podéis estar lógicamente más de acuerdo con estas predicciones. Y a nivel de televoto predicen que Suecia sería el más votado, Israel, Finlandia, Austria y Francia serían los favoritos del televoto. Irán saliendo más encuestas, irán saliendo más modelos predictivos, por supuesto, y vamos a estar pendientes absolutamente de todos ellos. Os lo iré contando aquí semana tras semana cómo va a ir evolucionando. Se han reunido durante esta semana los jefes de delegación una vez que ya se han presentado todas las candidaturas, se juntan, suele ser normal todos los años, y pues debaten, hablan, se preparan sus cositas de cara al festival. Normalmente salen algún anuncio o artistas o no sé qué. Lo único que nos han compartido este año y que han anunciado es que Suiza, el país organizador y host, anfitrión de este año de Eurovisión en Basilea, va a participar en el puesto 19. Ese será su puesto en la final, puesto 19. Ya tenemos esa posición adjudicada. Empezamos con las primeras pre-parties. La pre-party de Grecia al final ha contado con dos participantes, con varios cantantes, artistas de preselecciones de distintos países y de artistas de otros años, pero de este año hemos tenido como invitado a Theo Evan, que ha cantado la versión de su canción a capela, lo cual, pues estas cosas siempre están muy interesantes porque, claro, de Theo Evan, por ejemplo, solo le hemos visto el videoclip, ¿no? Pues aquí tenemos la primera actuación, vamos a escucharle.
cantar a capela así, sin música, sin nada, me parece una locura. O sea, hay que tener los cuadrados para poder hacer eso, de verdad. Y otros que sí que han actuado también, Albania, los Skodra Electronique, también han actuado en esta pre-party griega. Al final me he aprendido la coreografía de las manos. Muy bien, pues como siempre, Albania, ¿qué quieres que te diga? Pues muy bien. Muy bien, muy bien. Salseos y movidas de la semana. En una entrevista, Erika Wigman afirmó que la UER le había pedido hacer cambios en su actuación, como por ejemplo cubrirse el culo y evitar ciertos movimientos de su actuación para, pues eso, para rebajar un poquito el tonito sexual de su actuación. La traducción automática de la entrevista es: quieren cubrirme las espaldas, en fin. Wigman dice que la UER, le gustaría cambiar mucho la presentación finlandesa. Y afirmó, no se trata solo de una cosa, se trata de todo, de mi ropa, de qué trata la canción y de cómo me muevo en el escenario. La UER ha dicho que todo es un poco demasiado sexual, y eso es lo que dice ella en sus declaraciones. Lógicamente, pues ya como tenemos ya entre el cant, tal, pues ya la gente no ha tardado, pero es por ejemplo el meme los memes es que vamos, son instantáneos casi. Pues nada, ya tenemos la censura a Kant, ya tenemos la censura a Ich Komme, ya hay como la UER llamando a la puerta a Australia como diciendo: ¿de qué hablabas tú? A ver, en tu canción, cuéntame, amigo, cuéntame. Ha resultado, esto es muy importante, ha resultado que realmente la ILE, la tele finlandesa, ha confirmado que realmente eso no es tal cual como lo comentó Erika. Os leo el artículo tal cual. O sea, este desmentido surge después de que Wigman revelara en una entrevista con el diario sueco que había sugerido algunos cambios. Anssi Autio ha aclarado que, aunque han existido conversaciones entre la UER y la delegación finlandesa, no hay reclamo directo para modificar la actuación de Erika Wigman. Sin embargo, Autio ha evitado comentar específicamente sobre las declaraciones del artista. Es decir, sí que ha habido conversaciones, pero no ha habido una orden directa de la UER de decir: esto lo tienes que quitar, esto lo tienes que hacer así. Seguramente han sido recomendaciones, y como hablando se entiende la gente, pues supongo que estarán llegando a puntos de encuentro, digo yo, ¿no? Entonces, simplemente que sepáis que esa orden estricta de tienes que esto hacerlo o no hacerlo no ha existido. Pero Erika no ha tardado ni 5 minutos en aprovecharse de la situación y de verdad ha publicado este vídeo con, pues eso, cantando su canción, interpretando su canción y vestido de monja. Que sinceramente, si me dices que se hace la actuación vestida de monja y luego se desviste y saca el otro vestido, ya al final acabas ya ofendiendo absolutamente a todo el mundo y ya la lías parda, pero pardísima. y va a ser incluso peor el remedio que la enfermedad, ¿sabes? Nada, grande Erika, a mí me encanta como artista, como personaje. Otra actuación que te recomiendo que veas ha sido de Claude, en Países Bajos, con Cela B, en un programa de televisión. Se ha marcado una actuación en directo, en un plano secuencia, todo el rato con la misma cámara siguiéndole, y que encima al final acaba bajo la lluvia con todos sus bailarines y cantando en directo, que a mí me ha encantado, así que búscala, que está muy chula, muy bonita. Y al final acaba en la calle con los bailarines bajo el agua. Nada, un número muy chulo. O sea, a mí me dices, esta puesta de escena es para Eurovisión, y yo digo, pues preciosa, ¿qué quieres que te diga? Así que nada, muy bien, búscala, que está muy bien. Con respecto a Chipre, nos están soltando pildoritas de pistas acerca de cómo van a ser sus puestas en escena. Ya sabéis que pues la canción de Chipre se llama Shh,
no te puede decir su nombre, no sabemos quién es él, ese es el gran secreto. Y ha confirmado CEO en una entrevista pues, que tienen una historia preciosa que se plasmará en visuales impactantes y de alta calidad, creados por Sergio Jaén, y que será en Eurovisión donde se revele el secreto. Ese secreto, ese quién es él o eso que no se lo puedes decir a nadie de lo que habla en la canción, será revelado en el escenario de Eurovisión. Así que tendremos momento sorpresa en la actuación de Chipre. Con respecto a Alemania, pues tenemos otra actuación no en directo, ¿vale? Es un playback, pero que a nivel de puesta en escena, con movimientos de cámara y con los láseres, pues yo creo que está mucho mejor y que mejora bastante lo que es la puesta en escena y a nivel de cámaras, luces, realización de Alemania en playback. Así que nada, esperemos que estén ensayando mucho y mejorando absolutamente todos los aspectos de la canción. El camino de Suecia, de los Kai hacia Eurovisión, pues está siendo desde luego muy bueno, está teniendo muchísima repercusión. Aquí tenéis, por ejemplo, ya os dije la semana pasada, pues que Kai había sido número 1 viral global. No sé ahora mismo si seguirá siéndolo. Pero es que ha sido un número 1 viral global en muchísimos países. Pues, por ejemplo, en absolutamente todos los países nórdicos, en Estonia, en Lituania, en Suiza, en Alemania, en Irlanda y, pues esto, 2, 3, 4, 6 en muchísimos países. Está siendo absolutamente un fenómeno viral global y está siendo impresionante las cifras de reproducciones también de Kai y de Suecia. Con respecto a Eurovisión, nos han compartido pues qué actividades o qué espacios vamos a tener en Basilea. Si tienes previsto, tienes planeado ir a Basilea esta semana, pues que sepas pues, que va a haber varios espacios donde vas a poder pasar los ratos de ocio y durante la semana de Eurovisión allí. Lógicamente, bueno, está el pueblo de Eurovisión, el Eurovillage, que este año va a ser en un recinto cerrado, ¿vale? Tiene capacidad para 12.000 personas y va a ser en el pabellón 1 del Messe Basel. Va a ser un sitio cerrado, lo cual, pues si llueve, hace frío, oye, chico, que se agradece de verdad, que como haga mal tiempo, luego se pasa regolinchi. Lógicamente vamos a tener un escenario principal, zona de comida y música y experiencias interactivas. Pues lógicamente lo que se espera de un Eurovision Village. Actuaciones que por ahora nos confirman que vamos a tener esa semana, pues de artistas de Suecia de Eurovisión, pues como Remo Forrer, Luca Hani, Time Bell, Los Simplus, Anna Rossellini y también otros artistas eurovisivos como Conchita Wurst o artistas internacionales como los Rednecks, estos son antiguos, Snap, estos también son antiguos, me flipa todavía que los Snap estén todavía en activo cantando, ¿qué quieres que te diga? Y una banda tributo a Bagol, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener también Euroclub y Eurocafé, las entradas del Euroclub ya están a la venta. Mira a ver si queda alguna, que no sé yo, salieron ayer y no sé si queda alguna, pero bueno. Del Euroclub, pues nos dicen que van a actuar allí, pues por ejemplo, Emily D. Forest, César Sampson, Jerry Hale. Esos van a ser algunos de los nombres. Y luego vamos a tener la Eurovision Place, la plaza de la Eurovision Square, la plaza de Eurovisión. Y un sitio también al aire libre donde va a haber conciertos, una serie de conciertos y eventos. Pues, por ejemplo, va a tener el día del jazz, el día de la música clásica y crossover, el día del hip hop, el día de Eurovisión. Y esta noticia que también a mí me ha gustado muchísimo, pues que para facilitar la visita a Eurovisión se mejorará significativamente el servicio de transporte. Quienes tengan entradas para los live shows, la Arena Plus, que es la fiesta en el Estadio Grande del sábado, o el Euroclub, podrán viajar gratis en la red de transporte TNW y en rutas seleccionadas. Así que si tienes que ir al estadio o vuelves del Euroclub o lo que sea, que sepas que para ir a esos eventos, a Eurovisión, al Euroclub o a la Arena Plus, el transporte es gratuito, lo cual es muy buena noticia, muy buena noticia. Venga, vamos a repasar las apuestas de Eurovisión. ¿Cómo están esas apuestas? ¿Cómo están esas máquinas? Pues Suecia está con un 25%,
Bastante buena salud. Un cuarto de los votos de las apuestas van para Suecia. En segunda posición, Austria se mantiene también con muy buena salud, con 18%. 11% Francia en tercera posición. Israel cuarta, con un 8%. Países Bajos quinta, con un 7%. Finlandia sexta, con un 4%. Estonia séptima, con un 3%, Bélgica octava con un 2%, Ucrania novena con un 2% y Albania décima con un 2%. Ahí tenemos el resto de los países. España hemos subido un poquito, hemos subido una mijina, hemos subido un par de puestos y ahora mismo estamos en la posición 30. Así que nada, a ver si con un poco de suerte vamos convenciendo y vamos siguiendo sumando puestitos para arriba. Vale, tuvimos la pre-party de Grecia. Este fin de semana nos toca la Nordic Eurovision Party. Vale, tenemos pre-party en Oslo, si no recuerdo más. La Nordic Eurovision Party. Pues nombres que tenemos, pues por ejemplo, Sisal, y de artistas de este año y de preselecciones. Ladybug, Justina de Polonia, Suiza, Letonia, Jerry Hale, Sandra Kim, Clara Hammerstrom, Islandia, Gothminister, Emi, Gunilla Persson, pues nombres nórdicos muy famosos de preselecciones, de todas las preselecciones nórdicas, y distintos artistas de Eurovisión este año. Pues nada, estaremos atentos a las redes sociales y a los vídeos y veremos las actuaciones de los artistas de Eurovisión de la pre-party de Oslo de este año. Fantástico. Confirmaciones para la pre-party de Madrid que ha habido esta semana. Pues las tomateras, como yo las llamo, porque es que Tautumeitas no me sale el nombre por mucho que yo lo intente. Las Tautumeitas han confirmado. Henry Sendler del Benidorm Fest. Melody se va a convertir en anfitriona, por supuesto, de la pre-party de Madrid. Adonis, Kingdom, Clemen. ¿Qué más confirmaciones hemos tenido esta semana? Emi de Irlanda, Soeme de Suiza, David Afonso, Jesse Matador de Francia 2010, AE. Con esto vamos a pasárnoslo muy bien. Y Lituania con los Catarsis. Esas han sido las confirmaciones de esta semana. Pues como todos los años, porrón de nombres, un montón de horas de Eurovisión. Y bueno, pasamos a los salseos, ya las noticias más curiosas relacionadas con Eurovisión. Måns Zelmerlöw, pues aparte del cabreo que se pilló la semana pasada, ya acordaos, por no ganar el Melody Festival, pues claramente no está pasando por un buen momento. Ha habido unas declaraciones, una publicación de la que ahora sabemos que es su exmujer. Han pedido solicitud de divorcio. Y bueno, las declaraciones son muy duras. Son realmente duras. Aquí, por ejemplo, en este párrafo dice: no puedo permitir que mi familia viva en un ambiente hostil y estar expuestos a abuso de drogas, abusos emocionales, abusos físicos y infinitas infidelidades nunca más. Muy heavy las declaraciones, nos hemos quedado todos con la boca abierta. Luego ya ha retirado estos posts, ha puesto un silence y pues nada, se ha destapado la caja de Pandora, desde luego. Así que nada, la imagen pública de Måns, entre lo de la semana pasada, pero ya es que esto es otro nivel, Yo lo único que digo es, tú imagínate que esto sale con Måns como ganador y como representante de Suecia para Eurovisión. Es que habría sido pim pam pum, ¡wala! Es que habría sido impresionante, ¿no? Bueno, ha salido con una semana después y con
y con Mons sin ser el representante, lógicamente, ¿no? Otras delegaciones, pues eso, que parece que no acaban, del tema de Just Klein y de su descalificación y de sus movidas pues, con la delegación de Israel. Básicamente, lo que afirma es que no tenían una zona privada en el backstage, cosa que este año se han asegurado de que sí lo haya. Y dice, había una delegación, un equipo de delegación que abusaba de mí, que me hacía bullying y me grababa incluso cuando iba al baño. Dice, no voy a decir de qué país era esa delegación, creo que todo el mundo lo sepa. Es que es, o sea, es que es cómo tuvo que ser la situación. Y Björn de ABBA, pues lógicamente, pues se está apoyando como su candidatura es de las saunas, pues ha publicado este vídeo apoyando la sauna finlandesa. Bueno, gente, estas han sido las noticias de la semana. Como habéis visto, pues nada, muy cargaditas pues, de noticias, novedades relacionadas ya con lo que es el propio Festival de Eurovisión. Teníamos ya modelos predictivos, ya teníamos apuestas. Pues tenéis, por ejemplo, tenéis ya, por ejemplo, arrancada la encuesta de Eurovision World. Y era Eurovision World, que hay una gran encuesta donde podéis votar y votar por vuestros favoritos para este año. Así que no la dejéis pasar. Y lógicamente van a salir el Eurojury, van a salir un montón de jurados, encuestas y modelos predictivos. Seguiremos el estado de las apuestas, absolutamente todo, aquí en Toxic Vision, ¿de acuerdo? Me dejas en comentarios pues, cuál ha sido la noticia que más te ha llamado la atención o la que quieres comentar. Absolutamente todo. Le das al like, te suscribes, le das a la campanita. Recuerda, mira, es que tenemos las camisetas. Esto, ay, que lo he cerrado. A ver si encuentro las camisetas de Toxic Vision, amiga. Si lo estás viendo esto en domingo, lo tienes que pedir ya, porque las pido el lunes. Va bajo pedido, no va a haber stock, ¿vale? Esta es la camiseta de este año de Toxic Vision. Si quieres me escribes a pedidos@chicotóxico.com, pedidos@chicotóxico.com y te haces con una. Ya te mando toda la información de las tallas, de los envíos, de cuánto cuesta, absolutamente todo, ¿vale? Y tendrás la camiseta del canal de este año. ¿De acuerdo? Que nada, que te suscribas, que te mando un beso muy fuerte, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.